La Dirección Regional de Educación de Limón y el Departamento de Asesorías Pedagógicas les da la más cordial bienvenida a este webinario sobre la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica 2024. Instrucciones generales. No estamos exentos de algún inconveniente técnico que pueda interferir en el proceso adecuado de este espacio. Por lo tanto, solicitamos su comprensión de antemano y vivirlo con toda naturalidad. Las consultas las puede realizar en el chat, cuyas respuestas se abordarán por el mismo medio o bien al finalizar la exposición. Entre los temas a tratar en esta exposición, tendremos en la sección primera las generalidades. En el segundo apartado, sobre los aspectos administrativos que le competen previo y posterior de la aplicación a las supervisiones escolares. En el tercer apartado tendremos el manejo de la papelería blanca por parte de los delegados ejecutivos y delegados aplicadores. En la cuarta sección tendremos las generalidades de la aplicación del formato físico. En la quinta sección abordaremos las generalidades de la aplicación del formato digital. En el sexto apartado tendremos las funciones que le competen a las personas directoras, delegados ejecutivos y delegados aplicadores. En el séptimo apartado, las instrucciones generales de la forma del empaque y finalmente tendremos el espacio del abordaje de consultas. Iniciamos entonces con los aspectos importantes para la aplicación de esta Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica. Antes es importante mencionar que la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad realizó una selección representativa y equilibrada de centros educativos de las diversas direcciones regionales, tomando en cuenta el equipamiento tecnológico, la conectividad que poseía cada uno y así mismo la cantidad de personas estudiantes que se ratificaron en la plataforma de apoyo institucional, asignando así el tipo de aplicación, ya sea físico o digital. Aquí en pantalla estamos viendo las instituciones de la Dirección Regional de Educación de Limón que aplicarán la prueba en formato digital. Tenemos que en el circuito 01 aplicará en formato digital la Escuela Caribbean School y el Colegio de Pacuare. En el circuito 08 aplicará de forma digital Complementaria de Cahuita y Liceo Rural de Puerto Viejo. En el circuito 09 aplicará digital el Liceo de Venecia. En el circuito 07 el CTP de Liverpool y en el circuito 03 CTP de Valle La Estrella. Los demás centros educativos que no han sido mencionados y no se encuentran en esta lista aplican en formato físico. El horario de aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica es el siguiente. Tanto la aplicación digital como la aplicación física inicia a las 8 de la mañana. Son 2 horas de aplicación. En el caso de las instituciones que aplican en formato digital, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, estos serán repartidos
en 2 bloques. El primer bloque inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 10 a.m. El segundo bloque inicia a las 12 de mediodía y finaliza a las 2 de la tarde. En el caso de los centros educativos nocturnos, su horario de aplicación inicia a las 6 p.m. finalizando a las 8 p.m. Es importante recordarles, compañeros y compañeras, que el horario para la población estudiantil que cuenta con el apoyo educativo es de 1 hora adicional. Por lo tanto, si la aplicación es digital, el primer bloque inicia a las 8 y finaliza a las 11 de la mañana. Si el segundo bloque inicia a las 12 de mediodía, su hora de finalización es a las 3 de la tarde. En el caso de los centros educativos nocturnos, la prueba inicia a las 6 y finaliza a las 9 p.m. Entonces, es importante recordar que en la hoja lectora, al lado inferior derecho, que veremos más adelante, solo se puede anotar si aplica esta prueba en 2 o 3 horas. No puede ser más de 3 horas de aplicación. El orden de aplicación de la prueba estandarizada diagnóstica para secundaria es el siguiente. En el mes de abril, el miércoles 3, realizarán el componente de estudios sociales. El martes 4 de abril, el componente de matemáticas. Viernes 5 de abril, componente de español. Lunes 8 de abril, componente de ciencias. Y finalizamos el martes 9 de abril con el componente de educación cívica. Es importante retomar, compañeros, que este orden de aplicación de los componentes no debe ser alterado por ninguna razón. Continuando con los aspectos importantes para la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica, tenemos que las personas estudiantes podrán utilizar la calculadora no programable para resolver ítems del componente de matemáticas. Asimismo, aquellas personas estudiantes que realicen esta prueba nacional estandarizada en formato digital podrán solicitar hojas adicionales totalmente en blanco al delegado de aula en caso de ser necesario. Y estas deben de ser facilitadas por el centro educativo en el momento de iniciar la aplicación. Una vez que se concluya esta aplicación, ese material, esas hojas en blanco, deben de ser devueltas al delegado de aula, quien las proporcionó. Además, los padrones de pared serán publicados en la PAI en los próximos días. Recordarles que por ningún motivo se permite el cambio de bloques de aplicación en el formato digital. Asimismo, las fechas y las horas antes mencionadas no podrán ser modificadas por ninguna circunstancia. Seguidamente veremos los aspectos administrativos previos y posteriores a la aplicación de la prueba nacional estandarizada que le competen a las supervisiones escolares. Las pruebas nacionales estandarizadas diagnósticas las aplicarán únicamente las personas estudiantes que aparecen en el padrón respectivo, que estos padrones han sido publicados en la plataforma de apoyo institucional. Por lo tanto, no se autoriza bajo ninguna circunstancia la aplicación de pruebas adicionales. Es deber de la persona directora revisar día a día el listado de estudiantes y reportando en un Excel para que al finalizar la aplicación, ya sea el miércoles 10 de abril, traslade a su jefatura inmediata únicamente cualquier inconsistencia, ya sea personas que no se reflejen en el padrón, traslados que no se lograron realizar en la PAI, estudiantes de nuevo ingreso, que no pudieron reportar apoyos educativos, ¿verdad? Para que mediante ese Excel que le trasladan a la supervisión escolar, ellos puedan realizar un consolidado, que en este caso sería un único Excel que reporte todas las solicitudes de los centros educativos a su cargo, y deberán de entregarlo el jueves 11 de abril antes de las 10 de la mañana
a la jefa de asesorías pedagógicas para la respectiva reprogramación. Compañeros, ¿por qué nosotros indicamos que ustedes deben de reportar únicamente a supervisión escolar? Porque de igual manera el Departamento de Gestión y Evaluación de la Calidad no está haciendo lectura de correos individuales que manden por medio de instituciones, ya que los correos se colapsan. Por lo tanto, se solicita que toda situación sea abordada por medio de consolidados regionales. Por lo tanto, nosotros también hacemos el llamado para que todas las situaciones sean abordadas por consolidados de cada circuito y así nosotros podamos entonces realizar los trámites correspondientes. Es importante recordarles que todo lo referente al horario lectivo, aunque ya en el instructivo, que se encuentra colgado en la página de la Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad, indica que la aplicación de las pruebas estandarizadas no significa que deban de suspenderse las lecciones. Por lo tanto, deben de coordinar cómo sería el horario lectivo, también el proceso de alimentación y transporte y por supuesto que estos son aspectos administrativos que cada persona directora lo coordina con su jefatura inmediata. No le corresponde a la Comisión Regional de Pruebas dar respuesta a estas situaciones. Aquí, como vemos en pantalla, es un extracto de el Excel que se ha compartido el mes anterior para inconsistencias de la PAI. Este mismo Excel es el que ustedes van a emplear día a día para ir anotando el nombre de las personas estudiantes que requieren de reprogramación, ¿verdad? Agradecemos entonces que hagan uso únicamente de este Excel y no le cambien el formato, no lo pongan a PDF para colocar firma y sello, sino que tiene que ser en Excel únicamente. Seguidamente veremos el llenado de la papelería blanca que le corresponde verificar a los delegados aplicadores y delegados ejecutivos. Como se muestra aquí en pantalla, el link en el cual podrán descargar aquellos documentos de la papelería blanca para la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica es el de Documentos, Dirección, Gestión y Evaluación de la Calidad, mep.gov.cr. Cuando ingresan a ese link, en la pestañita de la derecha, como podemos ver ahí en el círculo rojo, le damos clic a la pestañita de documentos y en ella se van a desplegar las ventanitas con aquellos documentos de la papelería blanca. Llámese acuerdo de confidencialidad, acta de apertura y demás. De igual manera, en el transcurso de la semana, se enviará vía correo electrónico a las supervisiones escolares los documentos de la papelería blanca, además del link para que ustedes puedan consultar en caso de ser necesario. Cuando hacemos mención de la papelería blanca, nos referimos a los siguientes documentos. El acta de apertura, que ésta lo llena únicamente delegado ejecutivo o en su defecto persona directora. El segundo documento es el acuerdo de confidencialidad y es importante detallar, compañeros, que este lo debe de llenar todas las personas que están inmersas en este proceso. Llámese delegado ejecutivo, persona directora, delegado aplicador o asistente del delegado ejecutivo. El tercer documento es el acta de salida. Este acta de salida lo llena únicamente el delegado de aula de recintos apartes o de aulas de apoyo, que es por lo general donde tenemos a las personas estudiantes que cuentan con apoyos educativos. Entonces, por lo tanto, recordamos que no es necesario que llenen una acta de salida para cada aula de aplicación, sino únicamente para el aula que tiene a las personas estudiantes con apoyos educativos. El cuarto documento es el acta de asistencia adicional. Esta acta de asistencia adicional para esta aplicación se llenará únicamente cuando hay personas estudiantes que no están en la lista de asistencia, en la hojita rosada,
pero que debido al Excel que llenaron anteriormente con situaciones que se presentó en la PAE, Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad le envió el material a esa persona estudiante, pero debido a la falta de tiempo no fue posible el registro del nombre en las hojas de control que ya fueron enviadas. Por lo tanto, entonces, sí vamos a registrar la asistencia para esas personas estudiantes que en efecto les llega material, pero que no están en la lista de asistencia. Entonces, es importante detallarles, compañeros y compañeras, que aquellas personas estudiantes que no vienen en la lista, porque fueron traslados, porque son nuevos ingresos, porque no se les logró registrar los apoyos y demás, si no les llega el material, no se les puede aplicar la prueba. Además, no se debe de registrar sus nombres en la asistencia adicional. El quinto documento es el acta de anulación. Este lo llena el delegado ejecutivo solo en caso de ser necesario. Y finalmente, el sexto documento es el acta de contingencia, que es ese documento que llena el delegado ejecutivo en caso de que se presentara alguna eventualidad. Por ejemplo, aquellos centros educativos que están aplicando en formato digital, si se fuera a ir la luz, ¿verdad? Si hay alguna explosión en el transformador, alguna situación X que le impida la aplicación, inmediatamente llena esa acta de contingencia, hace el reporte a la persona supervisora hace el reporte a jefatura del departamento de asesorías pedagógicas y en su momento se hace el reporte a Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad del proceder para estos centros educativos de forma específica. Entonces, a manera de resumen, tanto aplicaciones en formato digital o aplicaciones en formato físico deben de llenar acta de apertura. Tal vez muchos dirán, pero ¿por qué si nosotros aplicamos en formato digital no nos vinieron cajas? Pero de igual manera se les entrega un sobre, ese sobre contiene las hojas de control, las hojas de asistencia de los chicos, que son unas hojitas rosadas, están recibiendo papelería. Por lo tanto, llenan acta de apertura. Acuerdo de confidencialidad lo llenan las personas que se detalla aquí en pantalla, que se mencionó anteriormente, y esto lo llena tanto instituciones que aplican en formato digital como físico. Acta de salida. Ambos formatos de aplicación lo llenan cuando el aula cuenta con personas estudiantes que requirieron de algún apoyo educativo. El acta de asistencia adicional en ambos formatos de aplicación lo llenan únicamente como se les mencionó. Si son personas estudiantes que efectivamente les llegó material, les llegó la prueba, ya sea en formato físico o formato digital, pero no fue posible registrar el nombre en la hojita rosada, entonces se registra el nombre y la firma en la asistencia adicional. Mas no se puede aplicar ni llenar información de personas estudiantes que no les llega material de aplicación. Acta de anulación y acta de contingencia se llena solo en caso de ser necesario. A continuación iremos mencionando cada uno de los documentos que se citaron anteriormente. El control de aplicación es uno de ellos y le llegará únicamente a los centros educativos que aplican la prueba nacional estandarizada en formato físico. En este documento se debe de anotar el nombre del componente, la dirección regional, el nombre del centro educativo y el código PAE donde se está aplicando. Este documento, a manera de ejemplo, solo refleja una aula de aplicación. Eso va a variar de acuerdo al centro educativo. El tipo de recinto, que es una de las preguntas frecuentes, ¿a qué se refieren esas siglas? Si hacemos lectura de la parte inferior del documento, como bien lo señala la flecha roja, ahí vamos a notar las siglas y su significado. Por ejemplo, AO corresponde a aula ordinaria. AO sea aula ordinaria con apoyo. R01, recinto aparte y así cada una de las demás. Se debe anotar el nombre del delegado de aula o tutor especialista,
En la columna de cuadernillos entregados se debe anotar la totalidad de cuadernillos que les hacen entrega y la cantidad de actas de asistencia que se le entrega. Y este es un punto muy importante, porque cada aula o recinto tiene solo una acta de asistencia. Entonces no nos debemos de confundir con número de páginas, porque puede ser que una acta esté conformada por 2 páginas. Pero lo que vamos a anotar es la cantidad de actas. Entonces, una aula, una acta. Al lado derecho tenemos 2 columnas correspondientes a las hojas de respuesta. Si a manera de ejemplo, del aula número 1 se entregaron 20 cuadernillos y todas las personas estudiantes asistieron, deben de devolver 20 hojas lectoras aplicadas y 0 no aplicadas. En caso que sean datos contrarios, por ejemplo, si 15 aplicaron, 5 no aplicaron. Esa sumatoria del lado derecho, tanto de hojas lectoras aplicadas como no aplicadas, debe de corresponder a la cantidad de cuadernillos que le han entregado. En el espacio que vemos intermedio, que dice pruebas adicionales aplicadas, como mencioné en los puntos anteriores, en esta aplicación no vamos a tener pruebas adicionales. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas estudiantes que no estuvieron en el padrón, que son de nuevo ingreso, que se trasladaron, que no lograron registrar los apoyos educativos, no podrán realizar esta prueba. Por lo tanto, este espacio queda en blanco. No hay que transcribir lo que se anotó arriba a esta parte. Ese espacio es únicamente para las aplicaciones que hemos tenido en años anteriores en las cuales sí se permite adicionales. Pero que quede claro que para esta aplicación no hay adicionales, por lo tanto ese espacio debe quedar en blanco. Finalmente, donde está el cuadro de amarillo, es importante revisar que esté el nombre del delegado ejecutivo con su firma, su cédula, el día, mes y año en que está aplicando este control de aplicación de ese componente. En cuanto al acta de apertura, recordar que tanto las instituciones que aplican en formato físico o digital deben de llenar este documento. Como vemos en pantalla, se debe registrar el nombre del centro educativo, la dirección regional, el circuito escolar. En el apartado de convocatoria vamos a anotar el nombre ordinaria. Los términos ahí siempre serán ordinaria, extraordinaria o de ampliación. En este momento estamos en una convocatoria ordinaria. El nivel aplicado, si es primaria o secundaria, ahí se marca con una X la fecha en la que se está aplicando ese componente. Por lo tanto, esta acta de apertura se llena día a día, ¿verdad? Ahí se anota el nombre del delegado ejecutivo, el número de cédula, se anota en qué calidad, ¿verdad? Está, si es delegado ejecutivo o persona directora. Recuerden que yo les indiqué anteriormente que este documento lo puede llenar ya sea el delegado ejecutivo o la persona
directora, ¿verdad? En su defecto. Y el nombre del centro educativo al cual pertenece esta acta de apertura. En cuanto al acuerdo de confidencialidad, este lo llena únicamente la persona directora, el delegado ejecutivo, el delegado aplicador y la persona asistente del delegado ejecutivo. Como podemos ver aquí en pantalla, este acuerdo ya trae el nombre de la jefa del Departamento de Evaluación Académica y Certificación, que es doña María Elena Parra Arias. Ya viene incluido el número de cédula, que es 5-214-168. Por lo tanto, no podemos emplear papelería vieja del año pasado que tal vez nos quedó ahí en reserva. Solo podemos emplear la documentación vigente 2024 que les estará llegando vía correo electrónico o que se descarga en el link que se mostró al inicio. Ahí lo que tendrán que anotar es el nombre, ya sea del director, delegado ejecutivo, aplicador o asistente del delegado ejecutivo, el número de cédula y la condición en la que está llenando. Director, delegado ejecutivo, delegado aplicador, asistente del delegado ejecutivo, con la debida firma en la segunda página. Este es el acta de asistencia adicional y se emplea cuando la persona estudiante no viene en el acta de asistencia y cuenta con material para hacer la prueba estandarizada. En ella se anota el nombre de la sede, que es el nombre de la institución, el código PAI y la dirección regional, nombre del estudiante, cédula y firma. Abajo se registra el nombre, cédula y firma del delegado aplicador y delegado de sede. Sin embargo, hay que dejar claro que para esta aplicación de la prueba nacional estandarizada diagnóstica no habrán adicionales, por lo tanto no harán uso de esta acta de asistencia adicional. Este documento corresponde al acta de salida, como bien se mencionó, y en su título dice acta de salida apoyos educativos. Por lo tanto, solo lo llena el aula que tiene personas estudiantes con apoyo educativo. Por lo general lo vemos en la hoja control como recintos apartes o dice aula ordinaria con apoyos educativos. Entonces ahí anotamos nombre del centro educativo, dirección regional, circuito. En el apartado de convocatoria anotamos el término ordinaria, marcamos con una X si corresponde a la aplicación de primaria o secundaria, la fecha en la que está aplicando ese componente, el día, el nombre del delegado. Ahí dice, nos notificó que contamos con, recordar de que para las personas estudiantes que tienen apoyo educativo, ellos cuentan con 3 horas de aplicación, por lo tanto se pone 3 y se registra el nombre del componente que está aplicando en ese momento. Anotamos en hora de inicio solo lo que vemos aquí en pantalla. Recordarles que la hora de inicio siempre será a las 8 de la mañana y finaliza en este caso a las 11 o en su defecto, las personas estudiantes que aplican en formato digital están repartidas en 2 bloques, ¿verdad? Que estos podrán ser de 8 a 11 o de 12 a 3. Y en caso de los que aplican en horario nocturno, será de 6 a 9 p.m. De igual manera, tienen que registrar la firma, cédula y nombre del delegado de aula y delegado de sede. ¿Por qué al lado izquierdo se encuentra la hojita rosada que hemos visto anteriormente para el registro de la asistencia? Porque la persona estudiante pertenece a una aula y les llega la hoja rosada para que firmen. Pero aunado a la hojita rosada se debe de llenar este documento que se llama acta de salida, en la cual estamos dando fe que efectivamente se le comunicó a la persona estudiante que cuenta con 3 horas, que anotamos sus nombres y registramos a qué hora terminó la persona estudiante esta aplicación. Respecto al informe de contingencia, este se llena únicamente en caso de presentar alguna eventualidad.
En este documento se va a requerir que se complete la información del nombre del centro educativo, la dirección regional, el circuito escolar, convocatoria ordinaria, se marca con una X si es primaria o secundaria el que está aplicando, la fecha en la que está aplicando ese componente y se completa con un comentario en la segunda columna de acuerdo a lo que se le solicita. Al final del documento se anota el nombre del delegado de sede, la firma y la fecha. Seguidamente hablaremos sobre las generalidades de la aplicación en formato físico. A manera de ejemplo, se proyecta cómo se vería un padrón de pared, el cual la persona directora descargará de la PAI y en ella se menciona el tipo de formato de aplicación, si es digital o si es físico. En caso que sea digital, pues ahí vendrá el listado de personas estudiantes que deberán de aplicar en el bloque 1 o las personas estudiantes que deberán de aplicar en el bloque 2. Estos padrones de pared estarán publicados en los siguientes días en la plataforma de apoyo institucional. Es importante que todo delegado ejecutivo se presente al centro educativo días antes de la aplicación para coordinar con la persona directora y con los delegados aplicadores, ¿verdad? Aspectos como el acomodo del recinto, si cuentan ya con los padrones de pared, que se dé lo que es la reproducción de la papelería blanca, que son aquellos que tendrán que llenar día a día, y ver aspectos importantes en cuanto a la aplicación y revisión de materiales. Por eso es que hoy martes se está haciendo la socialización con delegados ejecutivos, personas directoras, para que tomen en cuenta estos aspectos previos a la aplicación. Es importante anotar en la pizarra los datos necesarios para que la persona estudiante complete correctamente la información que se le solicita tanto en la portada del cuadernillo como en la hoja lectora. A manera de ejemplo podemos ver cómo se visualizaría uno de los cuadernillos. Podemos ver de que tiene una simbología, D, que significa diurno, N, nocturno, E, específico. El tipo de aplicación, si es primaria o secundaria, la convocatoria en la que estamos actualmente, si es ordinaria, ¿verdad? Y el nombre del componente. En el cuadernillo se anota el primer, segundo, apellido y nombre de la persona estudiante, número de identificación, fecha en la que está aplicando dicho componente. Se anota el nombre del centro educativo, la dirección regional y el nombre del delegado de aula. De igual manera, en la hoja lectora se solicita el nombre completo de la persona estudiante, número de identificación, dirección regional, componente y firma. Es importante que este documento cuente con nombre y firma de la persona delegada y asimismo la fecha en la que se aplicó dicho componente. En caso de no tener el nombre y la firma, será devuelto para que complete la información. Por lo que nosotros rogamos a los comités regionales, a los comités circuitales que están colaborando con la revisión, verificar que los datos estén completos. Importante que se debe de comunicar al estudiantado previo a la aplicación es la forma correcta de cómo se llena la hoja lectora, que no es mediante X o mediante tacha, ¿verdad? Sino es que deben de colorear totalmente el círculo que contenga la opción con la respuesta correcta. Entre las revisiones que hemos hecho a lo largo de las diversas aplicaciones, hemos encontrado errores como los siguientes: estudiantes que marcan con X,
que después de que la persona delegada, ¿verdad?, aplicadora, ve el error, les dice que es con colorear totalmente el círculo, por lo tanto colorean, pero esas rayitas que marcaron con X quedan por fuera. Estos son errores subsanables, por lo tanto todo aplicador debe de tener un corrector a mano. Se le debe de borrar todas esas rayas que quedan fuera del círculo y especialmente si estas tocan alguna de las letras que no son las opciones correctas, puesto que a la hora que se pasa por la máquina que hace la lectura de estas hojas, les podría generar un error. De igual manera, hemos encontrado también situaciones en las que el estudiante lo que hace es encerrar la letra que tiene la respuesta correcta. Y luego que se dan cuenta del error, colorean la letra con la respuesta correcta, pero de igual manera dejan el círculo que hizo previamente. Entonces, esas líneas en las cuales encerraron la letra, de igual manera se les debe pasar corrector. Y recordarles que cuando se utiliza corrector en la hoja lectora, ¿verdad?, porque tal vez el estudiante marcó la B y tal vez era la A, se debe anotar en observaciones el número de pregunta y la opción correcta, así como la firma de la persona estudiante. Continuando con el llenado correcto de la hoja lectora, para este curso lectivo 2024 la hoja lectora ha sufrido algunas modificaciones. Entre ellas está el tipo de identificación de la persona estudiante en la que deberá rellenar si este corresponde al número de cédula, al giro, pasaporte u otro, y esos dígitos deben de anotarse en el apartado que vemos ahí con identificación, en la cual le agregaron más columnas para la cantidad necesaria, ¿verdad?, que se requiera, ya sea que esté anotando el pasaporte, el giro o la cédula, y pues debe de rellenar los círculos correspondientes a la numeración anotada en cada celda. También debe de rellenar el círculo correspondiente al nivel y horario. En esta aplicación estamos con secundaria académica, ahí rellena si es diurna o nocturna. El tipo de aplicación, estamos con la aplicación diagnóstica, por lo tanto rellena el número 1, aplicación diagnóstica. El tipo de prueba, ya sea ordinaria o específica, rellena el círculo correspondiente y finalmente rellena el componente que está aplicando en ese momento. De esta forma se visualiza a nivel general los apartados mencionados anteriormente. Es importante destacar que los espacios de identificación y uso de la delegada no deben de ser llenados por la persona estudiante, salvo a que se le indique por parte de la delegada de aula. Ahora bien, es importante también que el delegado aplicador comunique a la persona estudiante la forma correcta en la que debe trasladar las respuestas del cuadernillo físico a la hoja lectora. Aquí podemos ver un ejemplo de un cuadernillo físico, ¿verdad?, donde la pregunta número 1, la opción que marcó la persona estudiante fue la C, y podemos ver entonces en la hoja lectora donde el número 1 en esa fila se marca la letra C. Se debe de colorear totalmente ese círculo con tinta azul o negra. De igual manera, en la número 2 marca la B, entonces de igual manera hay que decirle al estudiante que en la hoja lectora donde está el 2 en esa fila debe de colorear todo el círculo sin salirse con tinta azul o negra, marcando la letra que él previamente seleccionó en el cuadernillo físico. Y así con cada una de las preguntas. Cuando se nos presenten situaciones como las que detallamos anteriormente, que el estudiante marca la letra que no contenía la respuesta correcta, ¿verdad?, sino que debe de corregir y marcar la otra, no procede el hecho de anotarle letras o palabras que digan esta opción sí y esta opción no.
Si se marca de forma errónea la letra que no era, se le debe de borrar con corrector y se vuelve a marcar la opción correcta. Pero en la hoja lectora, en la parte de atrás, al lado derecho, como podemos ver en la imagen, vamos a encontrar el apartado de observaciones. Ahí se debe de escribir el número de pregunta en la cual incurrió el error, el signo de igual y la letra que contiene la opción correcta, así como el nombre de la persona estudiante. Seguidamente veremos las generalidades para la aplicación en formato digital. La persona directora deberá descargar de la plataforma de apoyo institucional los padrones de aplicación para esos centros educativos que tienen aplicación digital. En ella se va a detallar los componentes, los bloques que se emplearán en cada día de aplicación de dichos componentes y las personas estudiantes que deberán de realizar la prueba. Entonces, como se ha mencionado, ¿verdad? En caso de que no se registre el nombre de una persona estudiante, pues día a día la persona directora debe de ir registrando en el Excel aquellos casos, ¿verdad? Y el último día de aplicación se traslada esa información a los supervisores y supervisoras de circuito para que hagan el consolidado circuital y lo entreguen a la jefa del departamento de asesorías pedagógicas. Estos padrones de igual manera, contarán con el usuario y contraseña para la aplicación. Por lo tanto, el día anterior a la aplicación, alrededor del mediodía, se estarán posteando los padrones con las contraseñas. Se recomienda que se impriman y se recorte la tirita de papel donde esté el nombre del usuario, la identificación y la contraseña. Que no sea que se pongan a asignar a una persona que esté digitando números de cédula, nombres y contraseñas porque pueden incurrir en algún error y eso estaría atrasando el proceso. Para ingresar a la aplicación digital se debe de emplear alguno de los buscadores de internet, ya sea Google Chrome, Safari Mozilla, Firefox, Microsoft o Microsoft Edge. Digitan la dirección electrónica que vemos en pantalla, https://portaldgc.me.gov.cr/inclinada-aplicamed. Recordando que las contraseñas deben de descargarse en la PAI el día antes de la aplicación de cada componente, ya que el dato será distinto en cada una de sus aplicaciones. Una vez ingresada la dirección, deben de anotar el dato correspondiente al número de identificación de la persona estudiante, tal y como aparece en el padrón de aula, y anotarlo en el espacio de usuario. En el espacio de la contraseña se anota el dato correspondiente a la contraseña que se publicó en la PAI para cada persona estudiante, tal y como aparece en el padrón. Luego de que la persona estudiante digite su usuario y contraseña, debe hacer clic en el botón de ingresar. Seguidamente aparecerá en la pantalla este cuadro donde cada persona estudiante en conjunto con la persona delegada de aula deben de revisar los datos de la prueba, de manera que estos sean correctos. Vamos a visualizar el componente que van a aplicar según la calendarización. Debe de indicar asignada. Asimismo, debe de indicar el tipo de prueba, ya sea ordinaria o específica. En el borde superior derecho se debe de visualizar el número de identificación de la persona estudiante y su nombre. Y luego de revisar de que estos datos sean correctos, cada estudiante debe hacer clic en la imagen del componente.
Seguidamente les aparecerá este cuadro en el cual la persona estudiante debe de revisar que los datos que se muestran sean correctos y el delegado de aula debe de brindar el apoyo ante cualquier incidencia. Entonces vamos a ver ahí la pantalla de bienvenido con el nombre de la persona estudiante, indica la convocatoria que es la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica 2024, el nombre del componente, el tipo de prueba, el nivel y el horario en el que se está aplicando. Si los datos son correctos, la persona estudiante le debe dar clic al botón de continuar y le va a aparecer una pantalla con las instrucciones generales de la prueba. El delegado de aula debe de revisar las instrucciones con las personas estudiantes de manera que sean leídas en voz alta y al finalizar cada estudiante debe darle clic a iniciar la prueba. En el momento de darle clic, se empieza a contabilizar el tiempo de aplicación, que son 2 horas para las personas estudiantes que no cuentan con apoyo educativo de 1 hora adicional y 3 horas para los estudiantes que cuentan con dicho apoyo. Cuando la persona estudiante inicia la aplicación de la Prueba Nacional Estandarizada 2024 en formato digital, aparecerá una pantalla igual a la de la siguiente imagen, donde al lado izquierdo vamos a ver el total de ítems del componente y en el borde superior derecho nos va a indicar el tiempo de avance de la prueba. Es importante indicar al estudiantado que al lado derecho superior se encuentran los botones de anterior y siguiente que le permiten avanzar o devolverse a cualquier ítem. Además, aunque sea una prueba digital, esta se visualiza con cada uno de estos apartados. El número de ítems a resolver, el encabezado, las opciones de respuesta. De esta manera, la persona estudiante podrá notar que cuando selecciona una opción de respuesta para ese ítem, el círculo se rellena en color azul. En la parte superior, todos los ítems que ya han sido contestados se van a sombrear en color gris. Y el ítem que está resolviendo actualmente se visualizará de color verde. Cabe destacar que la persona estudiante puede cambiar la respuesta de un ítem cuantas veces lo considere necesario. Únicamente debe hacer clic sobre el número del ítem y volver a seleccionar la opción que considere como correcta. Esta opción la puede realizar haciendo clic en el botón de anterior o superior o también haciendo clic directamente sobre el número del ítem. Para cambiar la respuesta, se debe hacer clic sobre el círculo de la opción que considere correcta. Una vez que la persona estudiante le haya dado clic al botón de finalizar y no ha respondido todos los ítems, le aparecerá la siguiente alerta, que le indica que hay ítems pendientes de resolver si desea continuar con la finalización de la prueba. Entonces, si desea continuar, debe darle clic al botón de cancelar para poder responder los ítems que tiene pendientes. Una vez que la persona estudiante haya finalizado la prueba y desea darle clic en finalizar, le van a salir 2 alertas más. La segunda le va a preguntar si desea finalizar la prueba en ese momento. Si le da a finalizar, seguidamente le va a aparecer una tercera pantalla de alerta para confirmar la finalización de la prueba. Una vez que la persona estudiante le haya dado finalizar a las 2 alertas anteriores, le va a aparecer una pantalla como esta, donde indica el componente y la condición de resuelto. Además, le va a indicar a la persona estudiante que debe hacer clic en cerrar sesión. Finalmente veremos las funciones que tendrán las personas directoras, delegados ejecutivos y delegados aplicadores.
Previo a la aplicación en formato físico, la persona delegada de sede, ¿verdad? Que es la persona delegado ejecutivo, debe de recibir por parte de la persona directora del centro educativo los documentos necesarios para esta aplicación. Llámese los padrones, las actas de apertura, acuerdos de confidencialidad, actas de salida para esas aulas que tienen apoyos educativos, acta de anulación de pruebas, el acta de contingencia, cajas con los cuadernillos, las hojas de respuesta y la hoja de control de pruebas. Debe de verificar el número de aulas, ¿verdad?, que utilizarán como recintos de aplicación de las pruebas y las condiciones en las que se encuentran. Además, se traslada al recinto de reunión, un espacio que debe estar previamente establecido por la dirección del centro educativo, y debe anotar en la pizarra toda la información pertinente para esta aplicación, ya sea el nombre de la persona delegada de sede, delegada de ejecutivo, la asignación de los delegados por aula, las indicaciones de este tipo de aplicación, por lo que se recomienda que durante esta semana, como ya se tiene conocimiento de cuáles son los delegados ejecutivos y delegados aplicadores de cada centro educativo, se haga esta previa coordinación y no el día en el que se va a aplicar el primer componente. Además debe de organizar el material, ¿verdad?, por cada recinto, ya tener la cantidad de cuadernillos y hojas lectoras que le corresponde a cada aula, tener ya la reproducción de toda la papelería blanca que se debe de llenar. Se va a reunir con las personas delegadas de aula, tutores especialistas o de asignatura, para darle las instrucciones previas a seguir, ¿verdad?, aclarar cualquier duda, indicar el tiempo de aplicación de la prueba, cómo se debe de entregar el material, ¿verdad?, que de igual manera el delegado ejecutivo deberá revisar nuevamente. Verificar que los documentos estén firmados correctamente, que el aula que tenía apoyos educativos haya llenado el acta de salida, debe de entregar el material a las personas delegadas de aula y en conjunto con los delegados de aula, tutores especialistas y de asignatura, pues va a revisar el material una vez aplicado. Número de cuadernillos, cantidad de hojas lectoras con respuestas y toda la papelería blanca que se ha mencionado anteriormente. Ahora bien, la persona delegada de aula, tutor especialista y de asignatura, debe de leer con anterioridad el instructivo que se encontrará posteado en la página de la Dirección y Gestión y Evaluación de la Calidad. Cuando la persona delegada ejecutiva le entregue el material, debe revisar que tenga la cantidad correspondiente a cuadernillos, la cantidad correspondiente a hojas lectoras y la papelería blanca. Se recomienda que previo a la aplicación la llenen en un espacio ya asignado por la dirección para así acelerar el proceso del escaneo y enviado a la supervisión escolar. Y por supuesto que la persona delegada de aula que tiene personas estudiantes que cuentan con apoyo educativo, recordarles que se le debe brindar una hora adicional al estudiantado y que debe de llenar el documento de acta de salida. Una vez que hayan realizado este proceso, se traslada al recinto de aplicación y en el recinto de aplicación pega en el exterior el padrón de pared. A manera de recomendación, esta semana que ya se van a encontrar posteados en la plataforma de apoyo institucional todos los padrones, la persona directora en conjunto con los delegados aplicadores puedan hacer el ensayo, ¿verdad? Puedan repasar con las personas estudiantes el aula donde van a aplicar, que deben de colocarse en una fila en el orden en el que aparecen en el listado, el proceso, ¿verdad? Para que ese día, con la mayor naturalidad, las personas estudiantes pierdan ese temor, ¿verdad? Y puedan realizar el proceso de forma ágil y satisfactoria. Seguidamente veremos las instrucciones sobre la forma del empaque diario de la aplicación de cada componente de la prueba nacional estandarizada. En el correo electrónico que se le enviará a las diversas supervisiones escolares, se le indicará que se le habilita una carpeta de OneDrive para cada supervisión, en la cual encontrarán subcarpetas con
las instituciones a su cargo. Asimismo, en cada institución encontrará las subcarpetas de cada uno de los componentes de aplicación. Entonces, cada delegado ejecutivo de los centros educativos, por cada día de aplicación, deberá de enviar vía correo electrónico a la supervisión escolar el escaneado de la papelería blanca con el nombre y numeración tal y como se muestra en la imagen. Eso quiere decir que si el primer día de aplicación, que es el 3 de abril, y es el componente de estudios sociales, antes de las 8 de la mañana que inicie la aplicación, ya el delegado ejecutivo junto con los delegados aplicadores ya pudieron haber llenado el acta de apertura, haber llenado los acuerdos de confidencialidad, quedando pendiente únicamente las actas de salida y el acta de control. Recordar que el acta de control solo lo llenarán los centros educativos que aplican en formato físico. Los que aplican en formato digital no les llegó esta acta, por lo tanto, el primer documento sería el acta de apertura. Recordarles que el acta de apertura, ¿quiénes lo llenaban? Solo los delegados ejecutivos o, en su defecto, la persona directora. Mientras que el acuerdo de confidencialidad, eso sí lo llenan todas las personas implicadas, ¿verdad? En esta prueba estandarizada, como lo es el director, delegado ejecutivo, delegado aplicador, asistente del delegado, y todos estos acuerdos se deben de escanear en un único archivo de PDF. De igual manera, aquellas aulas que tienen apoyos educativos deben, además de poner a firmar a los estudiantes en el acta de asistencia, que es la hojita rosada, deben de ponerlos a firmar el acta de salida, en la cual se anota el nombre, la cédula y la hora en la que finaliza la prueba. El quinto documento es el informe de contingencia en caso que se requiera. Otro documento pudiese ser el de acta de anulación en caso necesario. Y el documento de asistencia adicional que se mencionó al inicio de la presentación, como se les indicó, para esta aplicación no habrá adicionales, por lo tanto, no debe haber ninguna acta de asistencia adicional en estos escaneados. Recordemos, compañeros, que la idea es llenar esta documentación día a día antes de la aplicación, para que así la persona encargada en supervisión de subir esta documentación al OneDrive tenga tiempo suficiente, ya que una vez que se finalice la aplicación de la prueba, al segundo día ya Dirección Regional debe de entregar a Dirección de Gestión. Por lo tanto, no podemos durar mucho con este proceso. Además, si hay algún error, nuevamente se debe de corregir la documentación, escanearla para subirla a la carpeta de OneDrive. Otro dato importante es que estas papelerías blancas no se dejan en el centro educativo, sino que se llevan también en físico a la supervisión escolar. Además, retomar de que cada supervisión escolar debe tener un equipo, ¿verdad?, que le colabore con todo ese proceso de revisión de la prueba nacional estandarizada diagnóstica. No solamente la papelería física, ¿verdad?, sino todos esos archivos PDF que vengan debidamente llenos con los datos correspondientes. En caso que haya algún dato erróneo o algún documento incompleto, pues debe de devolverse al centro educativo para que haga la corrección correspondiente. Entonces, por lo tanto, hacemos un llamadito para que tengan los cuidados del caso, ¿verdad?, y así no atrasar el proceso. De igual manera, la supervisión escolar será la encargada de subir esos documentos, esos archivos PDF a la carpeta que se habilitó OneDrive, ¿verdad?
en cada una de las subcarpetas de los centros educativos a su cargo, y eso se hace día a día después de la aplicación, tal y como se presentó en la imagen anterior. Por lo tanto, le rogamos no crear subcarpetas ni guardar documentos con símbolos o nombres distintos o incluso sin nombre, puesto que a nosotros, tal y como les estamos indicando, nos solicitan la información. Entonces, cuando los procesos no están como nos lo solicitan, nosotros también debemos devolverlo, ¿verdad? Y en caso de ser necesario, pues la supervisión también tendrá que devolverlo al centro educativo y pues todo este proceso se estaría trazando. Y finalmente, lo que la supervisión escolar deben de entregar a la dirección regional día a día serían los controles de aplicación para el caso de las instituciones que aplican en formato físico, junto con las listas de asistencia, hojas lectoras empacadas en bolsita plástica, tal y como se va a mostrar en la siguiente imagen. Ahora bien, para finalizar este proceso, debemos de tomar en cuenta estos aspectos para lo que es el orden y entrega diaria del material de aplicación de cada uno de los componentes. En años anteriores ha habido diversas formas de empaque, pero a partir de ahora trabajaremos de la siguiente manera. Sabemos que a los centros educativos a algunos les llega material en caja, a otros les llega material en sobres blancos y demás. Ya no requerimos que nos devuelvan los sobres blancos, sino que requerimos que nos devuelvan el material, de ser posible, en una única bolsa. Vamos a rotularla con el nombre del centro educativo, vamos a anotar el componente que estamos entregando, que en este caso el primero de aplicación, ¿verdad? El nombre de la dirección regional, que en este caso es Limón, el circuito escolar al que pertenece el centro educativo. Vamos a registrar total de actas que se entregan, por ejemplo, volvemos a recordar, si tenemos 5 aulas que aplican, son 5 actas, ¿verdad? No es que se contabilizan por cantidad de páginas. Total de presentes, total de hojas lectoras aplicadas. Toda esta información estará fuera de la bolsa plástica. Dentro de la bolsita plástica, en el caso de los centros educativos que aplican de forma física, lo primero que vamos a tener ahí es la hoja de control. Para los que no aplican en formato físico, pues esta hoja no estará, ¿verdad? Seguidamente tendremos entonces las actas de asistencia en el orden tal cual se les entregó. Para aquellos centros educativos que aplican de forma física, debe estar en ese mismo orden del control de aplicación, ¿verdad? Aula 1, aula 2, aula 3, recinto aparte y así sucesivamente. Luego, seguidamente de las actas de asistencia, tendremos las hojas lectoras aplicadas en el orden alfabético del aula, ¿verdad? Tal y como aparecen en las actas de asistencia. Entonces vamos a tener todo el puñito de hojas lectoras del aula 1, todo el puñito de hojas lectoras del aula 2, y, el puñito de hojas lectoras del aula de apoyo, del aula de recinto aparte y así, en ese mismo orden. Por lo que no es necesario que nos devuelvan los sobres blancos con las actas, los sobres blancos con la asistencia, los sobres blancos con las hojas lectoras, sino en esta bolsa transparente, hoja de control, actas de asistencia y seguidamente las hojas lectoras. En una segunda bolsa, o dependiendo si el centro educativo es muy grande y requiere de la caja, ¿verdad? Que esto se entregue por caja. Entonces, en esa segunda caja o en esa segunda bolsa, lo que vamos a tener van a ser en la parte de abajo todos los cuadernillos en blanco que no se aplicaron. Y en la parte superior, todos los cuadernillos aplicados. De igual manera, esa bolsa o esa caja debe tener una rotulación afuera con el nombre del centro educativo, con el componente, la dirección regional, el circuito, cantidad de cuadernillos aplicados, cantidad de cuadernillos en blanco. Esto, ¿por qué? Porque al ser la prueba estandarizada diagnóstica, todo el material debe ser cautivo, todo el material se entrega a dirección de gestión. Entonces, ¿qué será lo que el centro educativo
educativo va a resguardar? Lo vamos a ver a continuación. Ahora bien, ¿qué es lo que debe de resguardar la persona directora en el centro educativo? Bueno, nada en físico, pero sí en digital puede resguardar la copia del PDF de toda la papelería blanca aplicada en cada uno de los componentes. Esta papelería blanca es la que hemos estado hablando anteriormente, que es el acta de apertura, el acuerdo de confidencialidad, actas de salida, actas de contingencia, actas de anulación, ¿verdad? Ya que a la dirección regional las supervisiones escolares deben de entregarnos las hojas de asistencia, las hojas lectoras, todos los cuadernillos aplicados, todos los cuadernillos que han quedado en blanco y toda la papelería blanca que llenaron día con día. Recordarles que esta es la prueba estandarizada diagnóstica, por lo tanto todo el material debe ser cautivo y se debe de entregar a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Es por eso que únicamente la persona directora podrá resguardar los escaneados, ¿verdad?, de la papelería blanca que entregó cada día de aplicación. Recordarles también, compañeros, que las personas estudiantes con adecuación curricular significativa no aplican esta prueba estandarizada diagnóstica, sino que ellos realizan la prueba comprensiva diagnóstica que fue elaborada por la persona docente empleando la PEI que estaba inmersa en el planeamiento del año pasado. Recordemos que el proceso de aplicación de las pruebas comprensivas ya pasó. En teoría, cada uno de los centros educativos ya debió haberlo aplicado. Si alguno no lo ha aplicado, este es el momento para que las personas estudiantes con adecuación curricular significativa se les aplique esa prueba elaborada por la persona docente. Entonces, si vienen los nombres de las personas estudiantes con adecuación curricular significativa en el padrón y en el acta de asistencia, simplemente se rellena el círculo de la A de ausente y en el espacio donde firman se coloca la sigla NA de no aplicó. De igual manera, si alguna persona estudiante se ausenta, se rellena el círculo de ausente y en el espacio de firma se anota NA. Recordarles que las únicas personas autorizadas para entregar la papelería correspondiente a esta aplicación en la dirección regional son la persona supervisora, asistente de supervisión o algún delegado ejecutivo que designe el supervisor o supervisora. No se puede estar recibiendo papelería de personas que no están en el proceso. Información importante para la aplicación de la prueba estandarizada diagnóstica es que esta aplicación no conlleva el suspender lecciones en los centros educativos. Además, para esta aplicación diagnóstica no va a existir hojas lectoras adicionales en blanco. Por lo tanto, si algún centro educativo tiene algún estudiante que debe de aplicar prueba, pero no le llegó material, este quedará para reprogramación. Recuérdense que al inicio de la presentación se les ha indicado que día a día deben de estar registrando las inconsistencias, personas estudiantes que no les llega material, que son de nuevo ingreso y demás, ¿verdad? Por lo tanto, no habrán pruebas lectoras adicionales. Todos los estudiantes que fueron remitidos en el Excel, ¿verdad?, que cuentan con apoyos educativos, quedarán para la aplicación de reprogramación. Además, no se puede reproducir ningún material ni hojas lectoras, mucho menos cuadernillos de examen, ¿verdad? Y en caso de existir alguna particularidad, se debe de indicar a la supervisión escolar en primera instancia para que ellos nos notifiquen a nosotros como Comisión Regional de Pruebas.
Recordarles, compañeros y compañeras, que en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, en su artículo 100, nos habla de la obtención del certificado de conclusión de estudios de primer y segundo ciclo de la educación general básica, asimismo el título de bachiller de educación media, para la población estudiantil que cuenta con apoyo curricular significativo. En esta destaca una serie de requisitos, pero vamos a dar énfasis al inciso B, que habla para el título de bachiller de educación media, y ahí nos indica que la persona estudiante con adecuación curricular significativa debe de realizar la prueba comprensiva de cierre de ciclo elaborada por los docentes de asignaturas de ciencias que corresponde a biología, física y química, español, estudios sociales, educación cívica y matemáticas. ¿Verdad? Que la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad emitió desde el año pasado el lineamiento de cómo debe elaborarse y aplicarse dicha prueba. Por lo tanto, queremos ratificar que para esta aplicación los estudiantes con adecuación curricular significativa no aplican la prueba enviada por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, ¿verdad? Sino que en su defecto lo que debe de aplicar es la prueba comprensiva que debió ser elaborada por la persona docente de asignatura, para que en el momento de aplicación de la prueba sumativa realice la prueba comprensiva de cierre de ciclo. Recordarles, compañeros y compañeras, que el 12 de marzo se recibió la circular 0302 que se compartió a las supervisiones escolares, donde nos comentan sobre la población estudiantil matriculada en las ofertas educativas de CONET, IPEC y SINDEA, tanto primaria como secundaria, que realizarán la prueba estandarizada. Entonces, ahí nos indican que se solicita que cada centro educativo debía de enviar vía correo electrónico el listado de las personas estudiantes que iniciaron el plan de estudios en el primer semestre de 2024 y que concluyen el plan de estudios en el segundo semestre de 2024, ya que ellos serán los únicos que realizarán la prueba nacional estandarizada. Y ese listado debía remitirse en formato Excel a más tardar el viernes 15 de marzo. Entonces, esto es nada más como a manera de recordatorio, ¿verdad? Recordar también que la población que sea reportada en ese documento o que se reportó en su momento aplicará la prueba estandarizada diagnóstica en las fechas de reprogramación según han sido establecidas por calendario escolar, que primaria está del 22 al 25 de abril y secundaria está del 6 al 10 de mayo. Antes de iniciar el proceso de consultas, recordarle a la persona directora que debe de comunicar de inmediato, ¿verdad? Su jefatura inmediata, cualquier situación que acontezca en el proceso de aplicación de la prueba estandarizada diagnóstica. De igual manera, la persona supervisora comunicará de inmediato a alguno de los miembros del equipo regional de pruebas o en su defecto a la jefa del Departamento de Asesorías Pedagógicas para que le brinden las recomendaciones a seguir. Finalmente, indicarles que este chat quedará habilitado durante la semana de aplicación de pruebas para que puedan ahí registrar las consultas que tengan en el proceso. Iniciamos entonces el proceso de preguntas y respuestas.
Antes de iniciar el proceso de consultas, recordarle a la persona directora que debe de comunicar de inmediato, ¿verdad? Su jefatura inmediata, cualquier situación que acontezca en el proceso de aplicación de la prueba estandarizada diagnóstica. De igual manera, la persona supervisora comunicará de inmediato a alguno de los miembros del equipo regional de pruebas o en su defecto a la jefa del Departamento de Asesorías Pedagógicas para que le brinden las recomendaciones a seguir. Finalmente, indicarles que este chat quedará habilitado durante la semana de aplicación de pruebas para que puedan ahí registrar las consultas que tengan en el proceso. Iniciamos entonces el proceso de preguntas y respuestas. Muy bien, compañeros y compañeras, se les posteó en el chat, ¿verdad? Que esta presentación y esta grabación se les va a compartir por medio de supervisión escolar. De igual manera, se les va a compartir todo lo referente a la papelería blanca, al Excel que se comentó en el día de hoy, ¿verdad? Para que puedan registrar aquellas solicitudes de reprogramación. Nada más hacemos énfasis, ¿verdad? A lo que es que la aplicación del material le realiza a las personas estudiantes que vienen en el padrón y que tienen material, ¿verdad? Las personas estudiantes que cuentan con adecuación curricular significativa siempre van a estar registrados en un padrón porque pertenecen a esa sección, pero a ellos se les registra la A de ausente y se les coloca en el espacio de firmas NA. Vamos a revisar el chat a ver si queda alguna de las consultas. Bueno, nos habían comentado acá el significado de las siglas GIRO, ¿verdad? Que se mencionó en la hoja lectora, es el número de identificación que asigna saber para las personas estudiantes, ¿verdad? Extranjeras. Por lo que para esta aplicación, ese espacio de pasaportes, de cédulas y demás no va a quedar en blanco, simplemente se marca cuál es, ¿verdad? La que está empleando la persona estudiante y se registran todos los numerales. Agradecerles a todos el haberse unido a este enlace y como se comentó, este chat queda habilitado para que ustedes puedan hacer las consultas, pero hacemos énfasis que todas las, digamos, situaciones que se presenten en los diversos centros educativos de los circuitos escolares deben de ser canalizados por medio de la supervisión escolar para que ellos puedan indicarnos, ¿verdad?, las situaciones que se presenten y nosotros podamos dar los pasos a seguir. Ok, indican en el chat que si el centro educativo asignado lo indica el supervisor de circuito. Bueno, efectivamente, la persona supervisora es la encargada, ¿verdad?, de velar que existan delegados ejecutivos de diversos centros educativos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, se les recomienda que hagan contacto con las supervisiones para que tengan claridad el centro educativo al cual le designaron. Sí, los aplicadores pueden ser de la misma institución. Ok, me indican también lo de las bolsas de entrega. Bueno, desde el año pasado estamos haciendo diversas formas de empaque, pero para este año se nos indicó que debemos de trabajar de la siguiente manera. A todos los centros educativos les van a llegar paquetes en blanco, les van a llegar sobres, les van a llegar cajas, ¿verdad? Todo depende también de la cantidad de estudiantes que cuenta el centro educativo. Nosotros no necesitamos que nos envíen todos los sobrecitos, con las rotulaciones o todas las cajas de diversos tamaños, sino que ustedes hagan un filtro tanto en su institución como en supervisión escolar. Por lo tanto, todo lo correspondiente a la hoja de control, a las actas de asistencia, a las hojas lectoras y a la papelería blanca, las vamos a colocar en ese orden dentro de una bolsa plástica, que esa designamos como la bolsa número 1, que debe estar rotulada con el nombre del centro educativo, el circuito escolar, el nombre del componente, y ahí nos van a registrar los datos, ¿verdad? Cuántas personas estudiantes aplicaron y cuántas no. En una segunda bolsa
ya sea bolsa o caja, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud de material, vamos a colocar los cuadernillos. Primeramente los cuadernillos aplicados y en la parte inferior de la bolsa o de la caja los cuadernillos que quedaron en blanco. Esa sería la forma de entrega. En cuanto a lo que son las hojas lectoras que no se emplearon porque la persona estudiante o no le correspondía realizar la prueba o no se presentó, esas hojas lectoras en blanco se colocan al final de la bolsa número 1. No es necesario que nos hagan aula 1 aplicados y al final del grupito del aula 1 las lectoras no aplicadas, sino todas las lectoras aplicadas seguidas y al puro final de la bolsa las lectoras que quedaron en blanco. Esa sería la forma en la que tendrían que entregar la papelería, ¿verdad?, a supervisión escolar. Aquí también nos preguntan, entonces, específicamente, ¿en qué momento hacen las pruebas los estudiantes de adecuación significativa? ¿En la misma semana de las diagnósticas o en otra semana diferente? Bueno, recordarles que desde el año pasado salió una circular en la cual nos indicaba que la prueba estandarizada diagnóstica era el equivalente de la prueba comprensiva diagnóstica. Y como sabemos, la prueba comprensiva diagnóstica, esta ya fue aplicada. Entonces, en teoría, ¿verdad? Las personas estudiantes con adecuación curricular significativa se les debió de elaborar dicha prueba ampliando la PEI, ¿verdad? Que estaba inmersa en el planeamiento del año pasado. En caso que no la hayan realizado, ¿verdad? Deben de elaborarla y aplicarla a las personas estudiantes. El centro educativo debe hacer la respectiva coordinación, ¿verdad? Porque si este proceso ya se realizó, bueno, ya están al día, ¿verdad? Y si no, pues entonces pueden aprovechar en esa misma semana para que completen y que ya tengan ese requisito. Cuando es la aplicación de la prueba estandarizada sumativa, es ahí donde van a hacer la prueba comprensiva de cierre de ciclo. Ok, nos indican también, el centro educativo deberá proporcionar un escáner para realizar el envío a supervisión. Si eso es una coordinación institucional, ¿verdad? Que debe de realizar el delegado ejecutivo junto con la persona directora para que puedan cumplir en tiempo y forma con el envío de la papelería a las supervisiones escolares. Ok, vamos a ver si hay más consultitas. Los estudiantes con adecuación curricular significativa hacen la prueba diagnóstica. Que como les indiqué, no hacen la prueba estandarizada diagnóstica que envía Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. Por eso a ellos se les coloca la A de ausente y en el espacio de firmas se le colocan las siglas NA de no aplica. Porque ellos lo que debieron de realizar es la prueba que elabora cada docente de asignatura, ¿verdad? Utilizando la P que está inmersa en el planeamiento del año pasado. Ok, nada más reafirmar, compañeros, ahorita que no veo consultas en el chat, que no haya autorización para el fotocopiado de cuadernillos, de hojas lectoras, porque se nos han presentado situaciones en las que tal vez vienen las actas de asistencia completas, vienen las hojas lectoras porque vienen con el nombre respectivo de la persona estudiante, pero no viene la cantidad de cuadernillos completo. Entonces, no hay autorización a nivel nacional para fotocopiar cuadernillos con la finalidad de que completen esa aplicación del componente. Si al centro educativo en particular le sucede esta situación, debe de registrar en el Excel el nombre del estudiante, ¿verdad? El código PAI, nombre del centro educativo y solicitar la reprogramación. Esta capacitación está siendo grabada. De igual manera, el video se sube a la página de YouTube y se les comparte el enlace para que ustedes puedan repasar cada uno de los aspectos. La presentación también se les comparte en PDF para que ustedes tengan claridad de qué pueden anotar, ¿verdad? O los términos correctos para anotar en la papelería blanca que deben de llenar día a día por componente. También hago énfasis a las instituciones que realizan aplicación digital, ¿verdad? A pesar de que no reciben cuadernillos, reciben un sobre blanco con las actas de asistencia que deben de firmar las personas estudiantes. El simple hecho de recibir esa bolsita ya
deben de cumplir con toda la papelería blanca, llámese acta de apertura porque están recibiendo una bolsa. Acuerdos de confidencialidad, ¿verdad? Entonces, ninguna institución queda exenta de elaborar la papelería blanca y presentarla día a día a las supervisiones escolares. ¿Los cuadernillos se le puede dar a los estudiantes una vez finalizada la prueba? No. Esta es una aplicación que se debe de entregar todo el material a la dirección de gestión. Por lo tanto, en la bolsa o caja número 2 que ustedes entregan a supervisión, van todos los cuadernillos, tanto los aplicados como los no aplicados. En el centro educativo, para esta aplicación no debe de quedar ningún material. Ok, damos unos momentitos a ver si hay más consultas en el chat. Perfecto, entonces le agradecemos a todos ustedes la asistencia a esta capacitación y el día de mañana se les hará llegar por medio de supervisiones escolares todo el material referente a la aplicación de las pruebas estandarizadas diagnósticas para secundaria. Ok, una consulta final dice, ¿nos podría indicar la forma de cómo acomodar las hojas lectoras? Sí, claro. Las hojas lectoras, bueno, voy a proyectar un momentito la presentación para que lo veamos acá. Ok. Como se ha indicado, ¿verdad? En un momento de la capacitación, las instituciones que aplican en formato físico les van a facilitar esta hoja de control de aplicación. En esta hoja de control de aplicación, ustedes van a anotar aquí en la parte superior la cantidad de aulas que van a aplicar esta prueba comprensiva. Perdón, disculpen, esta prueba nacional estandarizada diagnóstica, ¿verdad? Entonces, la forma en la que ustedes colocan la bolsa 1 es muy importante porque para esto se van a guiar con esta hoja de control de aplicación. Entonces vamos a colocar primeramente en esa bolsa número 1 esta hoja de control de aplicación, seguida de todas las actas de asistencia de las diversas aulas que tienen. Entonces, por ejemplo, si en esta hoja de control tenemos 5 aulas, vamos a poner el acta del aula 1, del aula 2, 3, 4 y 5, de forma seguida. No es necesario que le pongan clip ni demás. Seguidamente van a colocar en el orden de cómo está el listado de las personas estudiantes las hojas lectoras correspondientes al aula 1, 2, 3, 4 y 5. Como les indico, no es necesario que pongan separadores, clip o algún otro medio, ¿verdad? Papel o demás. Seguidamente de eso, vamos a colocar entonces todas las hojas lectoras que quedaron en blanco porque el estudiante no llegó o porque el estudiante no debía de aplicar. Entonces, esa sería la forma de cómo colocaríamos, digamos, las hojas lectoras en el paquete número 1. Nosotros nos podemos guiar, ¿verdad? Siempre con el acta de asistencia, puesto que las hojas se deben de acomodar en el orden en el que aparece el nombre de las personas estudiantes. Entonces, repito nuevamente, colocamos la hoja de control, seguidamente todas las actas de asistencia de las diversas aulas que tienen en el orden tal cual lo visualizamos en esta hoja de control y finalmente concluimos con las lectoras aplicadas y las lectoras que quedaron en blanco. Bien. Vamos a ver, indican acá en el chat. No me queda claro los estudiantes con adecuación curricular significativa. ¿Hacen la prueba diagnóstica elaborada por el profesor o no hace del todo y en las mismas fechas? La persona estudiante con adecuación curricular significativa debió de realizar la prueba comprensiva
elaborada por el profesor. Estas pruebas comprensivas ya fueron elaboradas en los diversos centros educativos. Si la persona estudiante no la realizó porque no habían nombrado, tal vez no les dio tiempo, ¿verdad? Deben de aplicarla. ¿Cuándo la van a aplicar? ¿En estas mismas fechas? Sí, pueden utilizar estas mismas fechas o la fecha que designe la persona directora, pero deben de cumplir con ese requisito. Lo que no deben de realizar es la prueba estandarizada que envía Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, aquellos aprendizajes, ¿verdad? Ni el planteamiento de preguntas tal cual lo necesita la persona estudiante. Son pruebas muy específicas. Por lo tanto, no pueden realizar las que envían de San José. Consultan si un estudiante presenta comprobante médico, se le reprograma la prueba. Claro que sí. Recordemos que en el reglamento de evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? En la parte de justificación de ausencias y en la parte de pruebas nacionales, una de las justificantes de justificación es problemas de salud, muerte de algún familiar, ¿verdad? Y ahí detallan algunos aspectos. Cuando se habla de la reprogramación, esta no sería en la semana de aplicación de la prueba estandarizada diagnóstica de secundaria, sino sería posterior en la semana de reprogramación de secundaria. De igual manera, aquellos casos, ¿verdad? Como les indiqué, si les llegó hoja lectora, pero no les llegó cuadernillo, esos chicos automáticamente van para reprogramación. Ok, dice al acomodar la bolsa 1, hoja de control, hojas de asistencia de cada aula, pero las hojas lectoras aplicadas van en orden alfabético, general o en orden alfabético por aula. Y al final las no aplicadas van en el orden de las actas. Si el acta número 1 tenía 16 estudiantes, qué sé yo, de la A, con apellidos de la A hasta la W, entonces vamos a colocar las hojas lectoras en ese orden. De igual manera, si en el acta número 2 hay estudiantes que van desde la B hasta la Z, pues entonces en ese orden los vamos a colocar, ¿verdad? Nos vamos a guiar con las actas de asistencia en ese orden. Y al final, las no aplicadas. Que me parece que ya no tenemos más consultas, pero como les indicamos, ¿verdad? Este chat queda abierto para que ustedes, si tienen alguna situación particular, puedan ir ahí registrando las consultas. Y la recomendación desde el inicio es cualquier situación, comuníquense con supervisión escolar, porque ellos ya tienen indicaciones de los procedimientos. Y como se mencionó, Dirección de Gestión no va a hacer caso a los correos que se envíen de forma individual, ¿verdad? Por institución. Solamente por correos que se envíen de forma consolidada de las diferentes direcciones regionales. Entonces ya estamos terminando, ¿verdad? El procedimiento con las aplicaciones de las pruebas estandarizadas diagnósticas de primaria. Ya hemos visto diversas situaciones que se han presentado, formas de solucionar. Entonces, cualquier situación particular, comunicarse con la supervisión escolar y en caso que ellos necesiten alguna otra indicación, se comunican con la Comisión Regional de Pruebas. Agradecemos entonces la participación de todos ustedes y damos por finalizada la capacitación. Muchas gracias.